Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal El Ojo de Uatu. Este video lo hago a raíz de que varias personas me han preguntado mi opinión sobre esta situación. Y bueno, les platico. Para los que no saben, yo soy licenciado en psicología. Tengo una licenciatura en psicología, ya tengo casi 6 años ejerciendo esta profesión. Durante estos 6 años yo he trabajado específicamente en el área de adicciones con personas dependientes de algún tipo de sustancia química y trastornos relacionados del consumo de las mismas. He tenido la oportunidad, afortunadamente, de trabajar con personas con distintos trastornos, tanto de personalidad, de ansiedad, entre otros. Tomando en cuenta esto, quiero dar el panadero con el pan. Tomando en cuenta esto, quiero dar mi opinión, repito, mi opinión en base a lo que yo percibo de la situación que aqueja al personaje interpretado por Joaquín Phoenix, que es Arthur Fleck, en este caso, The Joker. Bueno, primero quiero aclarar una cosa. Es bien sabido que en Hollywood tienden a estereotipar a las personas que presentan algún trastorno. Siempre acostumbran planteártelas como personajes locos, personajes psicópatas, ojo, no psicóticos, psicópatas. Por ejemplo, personajes, no sé, como Hannibal Lecter, Dexter, no el del laboratorio de Dexter, Dexter el de la serie. Sí, se ubican, ¿verdad? Ok. Tomando en cuenta esto, voy a hacer una opinión personal en base al personaje de la película en sí. ¿Qué quiere decir? Obviamente, los guionistas tomaron ciertas características de los trastornos, tal vez pidieron opiniones con expertos de la salud, pero pues sigue siendo fantasía y sigue siendo ficción. Desde una opinión profesional, voy a decirles lo que yo opino de este personaje. Cabe aclarar un punto. No porque una persona tenga un trastorno de personalidad, un trastorno mental, esto lo categoriza como una persona mala, ni tampoco como una persona inestable, una persona incapaz de ser autónoma y de sobrevivir. Te sorprendería la cantidad de personas que están a tu alrededor que podrían presentar algún trastorno, ya sea diagnosticado o no diagnosticado. Depresión, ansiedad, un trastorno maníaco-depresivo, etc. Primero, la característica que logramos notar de inmediato en el personaje es esta risa incontrolable que presenta. Risa que lo ataca en momentos en los que él se encuentra en situaciones de ansiedad. Vemos una situación que le genera ansiedad al personaje, por ejemplo, cuando la mujer de color lo confronta después de estar él conversando con su hijo y él de inmediato recurre a la risa y en su cara podemos notar donde él está sufriendo ansiedad debido a esto. Y le entrega la tarjeta a la señora donde dice que él presenta un trastorno de ansiedad y que se disculpa por la acción que está cometiendo. También vemos cómo a él se le dificulta mucho adaptarse a las reglas sociales, a las reglas por las que nos regimos normalmente. Entonces, ocasiona que la demás gente de inmediato lo perciba como una persona extraña. Nosotros lo notamos en la película y las demás personas no dudan en hacérselo saber a él y platicarlo entre ellos. De inmediato, cuando vemos a Arthur Fleck estar con la trabajadora social, nos enteramos que él estuvo en un psiquiátrico derivado de este trastorno mental que él presenta y conforme avanza la película nos damos cuenta que es generado por una vida de abusos que él tuvo a raíz de su madre. Que como ocurre en otros trastornos, la persona llega un momento en el que esos momentos traumáticos de su infancia los bloquea, por lo tanto, Arthur no tiene recuerdos de ello, más que cuando se entera a raíz de que visita el psiquiátrico y obtiene el expediente de su madre. ¿Qué podría provocar la risa patológica que presenta el personaje de Arthur Fleck, Joker, dentro de la película? Pues bueno, hay trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos que podrían provocarlo. Vamos a diferenciar. Un trastorno psiquiátrico se refiere exclusivamente a algo mental, ¿sí? Mientras un trastorno neurológico se refiere a un problema dentro del funcionamiento del cerebro que genera que la persona tenga este tipo de conductas disfuncionales o los cuales podríamos percibir como diferentes. De entrada, viéndolo desde una perspectiva neurológica, la risa incontrolable puede ser derivada de alguna crisis, de alguna especie de epilepsia. Sí, conocemos la epilepsia, me imagino yo. Entonces, un mal funcionamiento en el cerebro
puede provocar que una persona recurra a una risa patológica, a un llanto incontrolable, entre otro tipo de acciones. En este caso de Arthur, pues es la risa incontrolable. Este podría ser un punto. Esta risa involuntaria igualmente podría ser generada por un episodio maníaco, quiere decir una persona con un trastorno bipolar, una persona maníaco-depresiva, la cual ante una crisis de depresión en contra de evitar el llanto, pues genera que tenga este tipo de reacciones opuestas maníacas, que son la risa involuntaria que presenta nuevamente el personaje. Igualmente esto podría derivarse de algún tipo de lesión cerebral traumática generada en su cerebro por el tipo de abuso que recibía de parte de su madre. Alguna lesión generada de pequeño pudo generar una alteración en el funcionamiento del mismo que provoque que tenga este tipo de acciones. Repito, estamos hablando tanto de la risa involuntaria como las conductas psicopáticas que presenta el personaje. Y ahorita que estoy tocando el punto de lo psicopático, un trastorno psicótico quiere decir una pérdida de contacto con la realidad, lo puede estar llevando igualmente a lo anteriormente dicho. Vaya, en pocas palabras, esquizofrenia. La esquizofrenia quiere decir la persona escucha cosas, ve cosas, percibe cosas que no existen ahí, cosas que lo pueden llevar a que tenga este tipo de reacciones de risa, como lo vimos ya cuando el personaje está completamente desarrollado como el Guasón. Hace un momento hablábamos de la risa incontrolable que presentaba Arthur cuando tenía una crisis de ansiedad, pero ahorita te hablo de esa risa que constantemente veíamos en el personaje cuando está en el programa de... ¿cómo se llamaba este personaje? De Murray, en vivo al final de la película. Porque si logras percibirlo, el tipo de risa es muy diferente. Aquí esta risa, el personaje aprende a vivir con ella, aprende a disfrutarla. ¿Qué quiere decir? En un punto de la película, Arthur toma este trastorno que tiene, lo vuelve parte de él. De hecho, en una parte de la película dice, ahora comprendo que mi vida es una comedia. Entonces, él toma toda la parte que le compete a su trastorno, lo vuelve en sí y aprende a vivir de él. Por lo tanto, podríamos decir que tal vez por primera vez está dispuesto a accionar conforme a su trastorno psicótico. Que presenta un trastorno psicótico es un hecho. Lo notamos desde el momento en el que vemos cómo él tiende a tener estas alucinaciones, por ejemplo, cuando va por primera vez al programa de Murray, cuando él imagina que este personaje femenino, ahorita no tengo el nombre, discúlpeme, como todo el tiempo él se imaginaba a este personaje a su lado, entonces realmente nos confundió porque nosotros llegamos a pensar que estaba ahí. Yo llegué a pensar, bueno, ¿y cómo se deshará de ese personaje que de alguna manera se está relacionando con Arthur? Pues resulta que fue una simple fantasía de él. ¿Cuál es la enfermedad que presenta Joker? Tenemos varias opciones. Una es psicosis. El personaje de entrada escucha cosas que no son, ve cosas que no son, percibe cosas que no están conforme a nuestra realidad. Eso es un hecho. Psicopatía. En algún momento de la película se menciona cómo la mamá estaba diagnosticada con un trastorno narcisista de la personalidad. Te lo resumo a fines sencillos. Repito, hay variaciones, pero esto es un diagnóstico diferencial rápido. La mamá era incapaz, por lo tanto, de sentir empatía por otras personas. Debido a una vida tal vez traumática, generó apatía por los demás, apatía por la sociedad, apatía por las normas de la sociedad. Muchas de estas características también las vemos percibidas en el Guasón. Ahora, esto no es una enfermedad hereditaria, pero crecer en un ambiente conflictivo, crecer en un ambiente lleno de abusos, más con una persona con este trastorno, pudo ir orillando a que Arthur generara ciertas características de este trastorno y por lo tanto se le categorice como una persona con un trastorno narcisista de la personalidad, psicopatía, o un trastorno de personalidad antisocial. Quiere decir bastantes características similares a las que te acabo de comentar. Ahora, cabe mencionar, repito, cabe mencionar que el personaje del Guasón es ficticio, es algo irreal, es algo que no existe. Por lo tanto, se toman varias características de trastornos, las que más le convienen a, en este caso, el guionista, y hace una amalgama de un personaje que tenga todo lo que necesita para poder crear un buen guión. Estos trastornos son reales. Hay personas que los poseen, hay personas con un trastorno narcisista, hay personas
con esquizofrenia, hay personas que caen en la categoría de psicopatía, pero Joker es un personaje, repito, ficticio, en el que en ocasiones también se tiende a exagerar las características del mismo. Ninguna de estos tres rasgos que te acabo de mencionar significa que la persona sea un asesino, sea un matón, ni nada por el estilo. No, existen muchas personas con trastornos de este tipo que llevan una vida normal y no son asesinos, así como tampoco todos los asesinos tienen un trastorno de la personalidad. Punto. Espero se entienda. Ya para terminar, una frase que me encantó de la película fue una que escribió Arthur en su diario. Él puso: lo peor de un trastorno mental es que las personas esperan que actúes como si no lo tuvieras. Dentro de la crítica de la película, una que yo pude notar que viene entre líneas es el poco tacto que se tiene en nuestra sociedad ante las personas con algún tipo de trastorno. A nuestro alrededor existen montones de problemas psicológicos, montones de problemas neurológicos, incluso tal vez alguno de nosotros podría presentar alguno, y créeme, yo lo entiendo, créeme, no estás solo, amigo, créeme, no estás sola, amiga. Lo mejor que podemos hacer es tomar la parte buena de esta película, hacer conciencia y dejar de juzgar a los que están a nuestro alrededor. Esto te lo digo, repito, como un profesional de la salud, como psicólogo que soy. Espero que tengas un excelente día. Gracias por ver mi canal y nos vemos a la próxima. Por favor, suscríbete, dame un like y déjame un comentario. Coméntame sobre esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Dime algo. Quiero escucharte. Gracias.